una visita muy, pero muy especial acá en el estudio de la emisora. Nos visita Jorge Altamira, quien ha sido legislador porteño y quien ha sido en 5 ocasiones candidato a presidente de la Nación. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. Bueno, la verdad, el gusto es nuestro y bueno, nos gustaría que nos cuente qué está haciendo hoy en Quilmes, por qué está acá. Bueno, ocurre lo siguiente, voy a estar en todos lados. Es decir, acá hay dos temas. Uno podría estar en la televisión y en las redes y no moverse y tomar mate todo el día. Ahora, de esa forma no construye un partido, o por lo menos no construye un partido de la clase obrera. Hay que tomar contacto con la gente, discutir en forma personal y atraer a las mejores personas que se interesan por lo político del campo de los trabajadores para que empiecen a actuar, intervengan. Eso es fundamental. Es decir, el tema de la organización. Eso no se consigue por televisión. Hay partidos que ponen un montón de plata en las redes sociales y probablemente por eso a lo mejor saquen más votos que nosotros. Pero no van a construir un partido obrero como nosotros queremos construirlo. Recién fuera del aire le mencionaba algo que lo vamos a hablar también en el aire, que es que han presentado una plataforma de ideas en donde se plantean los ejes de quizás el trabajo que va a llevar adelante el partido, algo a diferencia de otros partidos que no lo han hecho, y es que han formalizado una plataforma. ¿En qué consiste esta plataforma y Bueno, cuáles son ¿por qué las ocurre ideas? esto y cuál es lo singular de nuestra plataforma? Siempre hemos tenido como método presentar una plataforma. Indudablemente, si no, te votan con un mandato. ¿Cuál es el mandato? La plataforma. Sí. Vos te comprometes a desarrollar esto. Lo singular, además de que nosotros presentamos una plataforma, es que nosotros abordamos la cuestión de la pandemia. Los Bien. demás lo ignoran. Para los demás lo siguiente, ¿cuál es el problema de la pandemia? La vacuna. Te ponen la vacuna, se acabó. Bueno, ahora discutamos de otra cosa. No, la pandemia es un problema muy grave. Por ejemplo, en primer lugar, ha causado un estrago fenomenal. Hay mucha gente que se ha muerto por otras enfermedades que no fueron atendidas. Por lo tanto, el sistema de salud está quebrado. A fuerza de privatizar, se ha creado un sector privado que tiene un desarrollo, una tecnología que es caro, y un sector público que no la tiene. Y después las obras sociales se han transformado en apéndice del sector privado. Ahora, el sector privado atiende de acuerdo a la demanda. No tenés un mango, no te atiende, porque no podés asistir al sector privado. Tenés que ir al público, que a lo mejor, en primer lugar, no tiene la misma tecnología, pero además no ha crecido, porque ha crecido el privado. Entonces tengo un problema brutal de salud pública por la pandemia. Ahora, si tenemos un problema brutal de salud pública por la pandemia, ¿qué significa? Significa que el sistema capitalista ha privilegiado privatizaciones y ha entrado en conflicto con otro tema, que es el cambio climático y la aparición de virus que aumentan las enfermedades. Y a todos estos problemas no le ha dado una solución, los ha agravado. Ahora bien, vos podés vivir en una pieza, 6 personas pueden vivir en una pieza. Yo lo sé porque yo viví mucho tiempo en una pieza con 6 personas, papá, mamá y los 4 hermanos. Ahora, no es lo mismo vivir normalmente en una pieza y buscar salir y vivir en 2 piezas, 3 piezas, que vivir en una pieza en pandemia. Entonces hay una crisis de vivienda. Y en esta crisis de vivienda, sin embargo, tenés una oferta excesiva de propiedades caras, departamentos, etcétera, etcétera. Que dice que hay una crisis. El capitalismo desarrolla aquello que rinde, Puerto Madero, edificios en torres, cosas caras, o cosas que también son caras, pero monoambientes, donde no entras ni vos. Claro. Pero naturalmente te cobran un alquiler que pareciera menor, pero claro, por metro cuadrado es carísimo. Sí. Entonces hay un deterioro, está el problema de la vivienda. Y después está el problema de la educación, porque esto mostró una crisis de conectividad brutal en un mundo donde los adolescentes y los estudiosos, y todo el mundo en general, se comunica por internet, se comunica por redes, etc. Este es el eje de la plataforma.
Es decir, que no han atendido, han considerado la pandemia como un virus versus una vacuna. No, está toda la sociedad capitalista comprometida. En medio de esta pandemia no le han dado un mango al pueblo que tenía que hacer confinamiento. Pero le han dado, escuchá bien lo que te digo, 25 billones de dólares. Las principales potencias, los bancos y los fondos. Porque al haber una pandemia había que cerrar algunas empresas, no podían trabajar, había ausentivo laboral, les cayó la ganancia, tenían deuda, salvemos las empresas, que no me vayan a caer los grandes fondos internacionales. Bueno, después un obrero, qué sé yo, se arregla con un plato de fideo, un pedazo de, digamos, ¿cómo se llama? Un sándwich de pan con un poquito de queso y se acabó la historia. Esto también es cuestión. Entonces, detrás de esta plataforma hay una concepción del mundo en que vivimos. Eso es lo que debe hacer un partido político. En cambio, esto va y te tiran una onda, ¿cómo es? Volveremos a ser felices. No vamos a volver a ser felices. Porque lo que ahora se va a poner en evidencia es que no hay plan de vivienda, no hay plan de salud y no hay plan de educación. Y no hay plan de conectividad. ¿Y por qué no lo hay? Porque hay que pagarle a los acreedores extranjeros y al Fondo Monetario Internacional. Y ahí volvemos al tema del FMI. Ya vamos a avanzar en tema FMI, pero me interesa hablar un poco sobre el tema de la conectividad. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que su idea está en hacer del servicio de Internet un servicio público. ¿Qué le parece esta propuesta, esta medida que quizás puede llevar adelante el gobierno nacional? No, pero eso no quiere decir que vaya a hacer nada. Servicio público quiere decir lo siguiente, que lo va a regular. Por ejemplo, si te cobran 20, te cobrarán 10. Pero no. Vos tenés que invertir. Y la plata para invertir se está yendo a los acreedores extranjeros. Entonces vos me estás metiendo el perro. Me declarás necesidad pública, servicio público todo, pero el único servicio que atendés es el de la deuda. 400.000 millones de dólares el sector público, con provincias, y 100.000 millones de dólares del sector privado, mucho más que la Reserva Banco Central. Por lo tanto, el nivel de hipocresía es fenomenal, es un escándalo. ¿Cómo se soluciona el tema de la deuda? No, el tema de la deuda ha adquirido un nivel que no tiene una solución, no se paga más. Es más, te voy a decir, si vos hablas con un teórico capitalista, no va a coincidir. Va a coincidir. Porque, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de un análisis económico general, es evidente que una economía no puede funcionar si el nivel de endeudamiento es muy elevado. Porque entonces lo que gana lo tiene que destinar a pagar deudas y no a inversión. Cualquier capitalista te lo va a reconocer. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién agarra y dice, no pagamos la deuda? Saltan todos los capitalistas acreedores, sí, y te dicen comunismo, no sé, subversión o no, cualquier otra pavada. Este es el problema. Por lo tanto, aunque parezca mentira, es un planteo racional. Inclusive no pagando la deuda, nosotros todavía no hemos salido del capitalismo. Cuidado, nosotros somos socialistas. Si yo digo que no pagando la deuda todavía no hemos salido del capitalismo, porque simplemente aliviamos la situación del Estado, de las empresas, para que vuelvan a invertir, quiere decir, ¿qué hacemos a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí, con prioridad a los trabajadores, planes de vivienda, dirección de la inversión hacia las necesidades básicas o a las necesidades de industrialización de Argentina, porque vos tenés que planificar para el futuro. Es decir, que vos empezás a desarrollar una política que es socialista en el sentido que atiende a las necesidades de los trabajadores prioritariamente a los beneficios capitalistas. Ahí empieza una política socialista. Con no pagarle al Fondo Monetario, no pagarle a los acreedores, todavía estás bajo el capitalismo. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando terminó la última guerra, le perdonaron todas las deudas a Alemania. Sí. ¿Qué es Alemania hoy? Potencia mundial. Potencia mundial, no es Pakistán Alemania. Claro. Alemania no pagó las deudas, es potencia mundial. El otro, Pakistán,
sigue pagando la deuda. Y así está. Ahí está. ¿Me explico o no? Tal cual. Jorge, una de las frases o eslogan que utilizan es contra el Congreso del FMI. Esto Ah, sí, sí. significa que quizás desde su concepción hay un tipo de pacto entre el actual Juntos por el Cambio y el actual Frente de Todos en el De Congreso. hecho, no, no, de hecho, es un cambio. Es decir, ¿qué dice Juntos por el Cambio? Lo que hizo bien el gobierno son los acuerdos con los acreedores extranjeros. Todo lo demás está mal. Pero esto está bien. Ahora lo que va a hacer bien para Juntos para el Cambio, el gobierno es el acuerdo con el FMI. Ahora, todo lo demás es chauchipalito, esto es lo que importa. Acá hay en juego el equivalente a más de un Producto Bruto de Argentina. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué quiero insistir en este punto? Porque quiero mostrar una perversidad. Ujú. Los acuerdos con el FMI, con los acreedores extranjeros, la deuda y todo lo demás, nunca pasan por el Congreso. Solo pasan por el Congreso en otro momento, cuando se discute el presupuesto. Entonces en el presupuesto figura pagarle a Mongo, que ya se acordó, hay que pagarle. Entonces vos votás el presupuesto y votaste pagarle a que sea... Pero el pago mismo, la deuda, contraer la deuda, no se discute en el Congreso, lo arregla solamente el Ejecutivo. Bueno, todo el mundo protesta, no, esto tiene que ser el Congreso, la Constitución dice. Ahora el FMI dice, no, yo quiero que sea el Congreso, yo quiero. Porque el último acuerdo con Macri, hoy me están insultando de todos lados. El próximo acuerdo ponen las huellas digitales todos. Y me dejan de joder, si no, no hay un mango. Entonces, ¿dónde está la perversidad? Que vos vas a ir a votar. A lo mejor no votás vos al político obrero. Votás a un partido porque te gustó algún proyecto determinado. Sí. Y te van a decir, no, pero si vos votaste el acuerdo con el FMI. Porque tus representantes están en el Congreso y vos lo votaste. Es decir, la perversidad consiste en que esta vez nos enganchan a todos. Todos estamos con el FMI. Porque la tarea del próximo Congreso es esta. Yo le llamo la atención y lo hago, discúlpame la extensión de mi respuesta, desde la autoridad que me da haber hecho una campaña electoral, vos dijiste que fui candidato a presidente, diciendo, miren, si ustedes votan a Menem, gobierna Alzogaray. Alzogaray era el Macri de esa época. La gente decía, esta también es un infame. A una gloria del peronismo, como Menem, lo emparenta con una gloria del gorilismo, con Alzogaray. Algunos me querían matar. Le dieron el mando a Menem, lo primero que hizo fue arreglar con Alzogaray. No estaba tan equivocado. No estaba equivocado y no lo dije de puro irresponsable. Yo había estudiado el programa que había aprobado el justicialismo en un congreso en marzo del 89 y lo que decía Alzogaray. Digo, esto está para un matrimonio. Y lo escribí de esa manera, no es que me puse como político que quiere llamar la atención diciendo cualquier tipo de pavada. No, lo estudié, hay gente que me para en la calle. Escúchame, vos sabés que yo creí que estabas loco, pedía que te encerraran. Pero después resultó que era como dijiste vos, ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Nada, leyendo el diario. Un día salió en el diario, se reunió en el Congreso del Partido Justicialista, aprobó este programa. Miré lo que decía todo el programa. Después Alzogaray y Dualde fueron a un congreso de IDEA, una entidad empresarial, que dijo uno lo mismo que había dicho el otro. Dije, ya está. Jorge, usted es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en esta ocasión. ¿Cuáles son sus expectativas para estas elecciones? Sabemos que, bueno, primero tenemos las PASO y después tenemos las generales. Mira, en un punto las expectativas, hoy yo puedo decir que ya me han superado. ¿Por qué? Porque así como ustedes me han invitado a venir acá y les agradezco tanto, casi estoy paralizado de actividades, no puedo cumplir por la cantidad de radios de la provincia que me llaman. Por lo tanto digo, bueno, ya algo muy importante conseguimos. No estamos, es decir, el planteo político se está desarrollando y todo lo demás. Nosotros hemos formado una tendencia en el Partido Obrero para abrir una discusión y violando el estatuto del Partido Obrero y todo, fueron expulsados 1.200 militantes en forma sumaria.
Les digo esto porque el Estatuto del Partido Obrero prevé que cuando hay divergencias y debates se puedan formar tendencias. Yo lo escribí el Estatuto y era mi orgullo democrático. Bueno, hicimos una tendencia y fuimos expulsados. El Partido Obrero está evolucionando muy a la derecha. Por ejemplo, acaba de votar por segunda vez la rezonificación del barrio de Boedo, donde se va a instalar la cancha de San Lorenzo, que uno dice, bueno, instalate la cancha de San Lorenzo, cada uno puede hacerlo y todo lo demás. No, bares, viviendas, espacio verde, es un negociado. La izquierda ha votado, se requieren 2 votaciones, las 2 veces el Frente de Izquierda. Esto, ¿por qué? Uno dirá, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Los coimearon? No los coimearon. ¿Qué votos? Y no quieren perderlo de la hinchada de San Lorenzo. Lo han dicho 1000 veces. Hemos votado por el sentimiento popular. Las pelotas, ¿cómo sentimiento popular? Yo soy hincha de Huracán. Si mañana me hacen un negociado con la cancha de Huracán, salgo con afiches y altavoces a denunciar a todos los de Huracán. ¿Cómo? Después otra cosa más, un socialista no defiende el deporte de transferencia de $200 millones. Ojo también, no se trata... Es decir, yo tengo que decirle a la hinchada, este no es el fútbol nuestro, quiero decir, es todo un espectáculo, pero es un negociado por la televisión y todo lo demás. Pero una minoría llega a esa situación, porque se ha transformado en un negocio capitalista, cotizan la bolsa, hay empresas. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que todos los chicos, todos los jóvenes, practiquen por su salud, por sus aspiraciones y por lo que fuere. Entonces toman el fútbol profesional millonario tal cual es y encima le dan una rezonificación en la zona de Boedo, que es un negocio inmobiliario. ¿Para qué? Hay que entrar a la legislatura. No me voy a enojar con la hinchada de San Lorenzo. Nosotros pensamos convencer a la hinchada de San Lorenzo. No yo porque soy de Huracán. A mí ni me van a escuchar. Pero los compañeros que no son de Huracán irán a convencer a la hinchada de San Lorenzo que una cosa es defender una divisa, un club, el club de tu papá seguramente, con el cual fuiste a la cancha, vida familiar, todo lo que fuere, distinguir eso de lo que es un negocio capitalista, de lo que son... que en la que vos no cortás ni pinchás, porque mañana no vas a ni poder entrar a la cancha. Acá vienen paquetes turísticos comprados en capitales europeas que incluyen ir a la cancha y todo. Dentro de poco no vamos a poder ni entrar a la cancha y todo el mundo grita ¡bien, bien! ¿Te das cuenta del estilo, el método nuestro, qué divergente que es del método tradicional? Jorge, nosotros ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a retomar esta entrevista. Nos vamos a ir con una pregunta que la va a responder luego del corte y es justamente ligado a lo que venimos hablando, si los representantes que hoy están en el Congreso, los representantes efectivamente de izquierda, han perdido un poco los principios y valores por los cuales han llegado a ocupar ese lugar. Para hacer una respuesta correcta, no sectaria, no fanática, es un fenómeno mundial de la izquierda. Hay toda una tendencia en la izquierda a nivel mundial a adaptarse al sistema político. Esa frase tan común de la derecha de que la revolución es un mito y todo lo demás que te vendieron, ya lo comparte una parte importante de la izquierda, a lo mejor sin decirlo textualmente. En Portugal, por ejemplo, hay un bloque importante en el Parlamento de la izquierda que colabora con el gobierno tranquilamente. Eso ocurre en distintos lugares. Es decir, ayornémonos, que en realidad es volver al pasado, porque estas tendencias existieron hace 100 años. Cuando se creía también que el capitalismo era una cosa floreciente y después vinieron 2 guerras mundiales con millones de muertos. Por lo tanto, lo coloco en un contexto, para que no aparecer poniendo el dedo en este militante o en este diputado, diputada. ¿Me explico o no? No, efectivamente es así, porque en la fase final de la crisis hubo polémica sobre distintas instancias de voto, en que yo gané la votación dentro del PO, en que había una corriente que decía no, que había que votar positivamente cuando había que votar negativamente. Quiero darte un ejemplo.
Y un ejemplo polémico, feo, duro, si vos querés. La Carrió presentó, por ejemplo, un pedido de expulsión de Devido por falta moral. Como todo el mundo piensa que Devido tiene falta moral, una corriente interna no se quiso despegar de eso, hay que darle a Devido. Yo planteo lo siguiente, que hay que darle a Devido no me cabe ninguna duda, pero yo no voy a votar a Carrió como fiscal moral de ese país. Todo un conjunto de delincuentes que están en el Congreso aprovechan a Devido para blanquearse como figuras morales de ninguna manera. De ninguna manera. Ese es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto de la cuestión es cuidado con expulsar diputados. Porque alguien nos votó. Y nos votó cuando yo era repudiable por corrupción. Mañana te inventan que vos sos un extremista terrorista y te expulsan a vos también. Por ejemplo, ahora mismo quieren echar al primer ministro de Perú. Sí. Por una cosa que dijo en una entrevista, que cuando vi la entrevista no lo dijo. Pero suponete por lo que vos dijiste en una entrevista, vos tenés una trayectoria política, diste 2 millones de entrevistas, nunca dijiste semejante cosa, y ahora va uno a un archivo y te busca. Es decir, nosotros somos muy severos contra el abuso de expulsar gente de los congresos. En ese sentido somos muy democráticos. Yo quiero señalarte además que acá una vez ocurrió lo siguiente, en el año creo que fue en el 85, 86, ahora no me puedo acordar, hubieron atentados de bombas en las escuelas. Se acusó a un grupo derechista, a un grupo que dijeron que era derechista, y Alfonsín decretó el estado de sitio. Sí. Yo me opuse, y eran derechistas. ¿Por qué me opuse? Primero porque el Congreso está funcionando, el presidente no puede decretar estado de sitio. ¿Está claro o no? Bien. Segundo, que el estado de sitio a vos te permite detener los 30 días. Pero si son culpables de algo, mandarlo a la justicia para que los condenen, no para que estén detenidos 30 días. Claro. Etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Es decir, nosotros en defensa de los principios democráticos hemos ido muy lejos, no permitimos maniobra. Ahora, por ejemplo, ¿a quién quieren echar ahora? Bueno, no sé, a alguien quieren echar. Lo quiere echar a Iglesias. A Iglesias, sí. ¿No es cierto? Por una expresión que tuvo y todo lo demás. Por machista. No, por machista no. Por lo que dicen. No, es muy feo lo que dicen. No, estamos no, quiero mostrarte que yo quizá estoy más adversario de Iglesias que todo lo que lo acusan. Machista y misógino, han dicho. Misógino, machista y todo lo demás. Tengo mayores acusaciones. Sí. Pero cuidado. Los demás son muy cuidadosos con las mujeres en la vida privada. Papito, no me vengas vos a hacerme una escena de lo que dijo este. No te doy autoridad, ¿no es cierto?, para presentarte como defensor de las mujeres, porque incluso algunos votaron el derecho al aborto, que votaron a favor, lo votaron ahora cuando tienen 60 años. Por ¿Qué votos. hiciste? ¿Qué hiciste antes, durante 60 años? Altamira por lo menos fue partidario del derecho de aborto toda la vida. Entonces no queremos aceptar eso, porque si empezamos a permitir eso, ¿no es cierto?, al final, al que van a echar del Congreso es a la izquierda, por las ideas que expone. Ahora uno dice, bueno, Altamira, todo esto es teoría, no es teoría. Yo me opuse a la declaración del estado de sitio y advertí que lo van a usar contra la izquierda en el futuro. Alfonsín, en mayo de 1989, volvió a declarar el estado de sitio. ¿Y quién fue en Cana? Yo. En la Casa Rosada. Porque fui a protestar. Miren, yo fui a protestar a la Casa Rosada. Hablé con los ministros. Qué delincuente que va a hablar con los ministros para protestar con lo que están haciendo. Me metieron en Cana con el estado de sitio. Y 2 días después tuvo que irse Alfonsín. Entonces, soy un fuerte defensor, digamos, de este tipo de principios. Ya teníamos estas polémicas. ¿Por qué no? Porque la gente, ponemos una mesita en la mesa y dice, ay, no, hay que echarlo a Devido. Entonces no van a votar sin ser hincha de San Lorenzo, a lo mejor son hincha independiente. Pero
no nos van a votar por esta cosa. No, acá no es un problema de votar. Acá es un problema de marcar una línea y defender un principio. Ahora es todo al revés. Por ejemplo, han votado, ya les contesto de San Lorenzo, pero por ejemplo en el Chaco, Capitanillo no tenía quórum para aprobar el presupuesto y se lo dio el Partido Obrero. Y luego tampoco tuvo quórum porque los radicales no iban, se ausentaban, no tuvo quórum para privatizar las tierras públicas y se lo dio el Partido Obrero. ¿No es cierto? Todo en un afán de especulación política. Entonces aquella divergencia fue abriéndose cada vez más. Como esos muebles que uno dice, no, es una rajadurita, y se van abriendo, y un día te sentaste y te rompiste la cabeza contra el piso. Se rompió la silla. Estos son los problemas políticos, pero si yo dijera que es la culpa de 2 personas, 3, 4, o incluso la culpa del Partido Obrero, o la del Frente de Izquierda, digamos, no se entendería. Porque ¿qué pasa? ¿Todos los malvados están acá y el único que lo ve somos nosotros? No, es un fenómeno de la izquierda a nivel mundial. Es un fenómeno de la izquierda a nivel mundial que no cree más en los ideales revolucionarios. Ahora, la posición revolucionaria no es un ideal. Es la consecuencia de que vos ves que hay un mundo en destrucción. 60% de pobres en Argentina. La clase de la Argentina estaba en ascenso social. En época de mi padre y en mi época también. El ascenso social quiere decir de los obreros. Sí, sí. Y ahora tenemos 60% de pobres. Acá es que no se puede comer en el país de los alimentos. ¡Ay! Seamos tercera fuerza. No, papito, ¿qué tercera fuerza? Acá hay que decir claramente que esto no va más y hay que dar una alternativa de poder. Acá gobiernan los capitalistas, gobierna el FMI, gobierna los extranjeros. Hay que echar los zapatadas a todos y que suban los trabajadores. Para eso es necesario que los trabajadores tengan conciencia de eso. Porque si no, ¿cómo van a actuar políticamente? Y bueno, hacemos un trabajo explicando que la clase obrera tiene que tener su partido. Porque de lo contrario pierde fuerza, no se hace valer. En cambio sus adversarios están organizados en coaliciones empresarias, la UIA, esto. Sí. Nosotros tenemos la CGT, pero la CGT es una sociedad del capital. Ellos, los dirigentes de la CGT son todos empresarios. Tal cual. Recién mencionaba algo que se adelanta un poco a la pregunta, que es, da la sensación de que la izquierda hoy se conforma con ser una tercera fuerza, ¿sí? Pero hay alguien que se lo está disputando, que es la derecha o los libertarios, hoy reflejados en personajes políticos como Javier Milei o Esper. Digo, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Por un lado, que se conformen solamente con una tercera fuerza, y por el otro, la figura de Javier Milei. Bueno, hay un detalle que no lo había reflexionado. Te lo digo con toda sinceridad, me lo introducís vos. ¿No es cierto? Porque yo no hice ese cotejo izquierda-derecha. Pero hay una cosa que es la siguiente. La actitud, ¿cómo se dice? Hay una palabra para esto. Disruptiva de Milei. Sí. Contrasta con la posición no disruptiva de la izquierda. Es decir que, en cierto modo, él con ese lenguaje disruptivo, escandaloso y todo lo demás, parece que le apegara más en el sentimiento de impas que tiene el pueblo, que la izquierda dice, che, no jodamos, tenemos que ser tercera fuerza y todo lo demás. Ya, es decir, la derecha ha captado un espíritu popular, un espíritu de insatisfacción y escepticismo que la izquierda no lo captó. Ahora, no demos por el pito más de lo que el pito vale, porque si vos mirás bien, se trata de una fracción que se radicalizó hacia la derecha de Juntos por el Cambio. Es decir, baja Vidal, y baja y sube Milei. Pero claro, antes a estos tipos les gustaba Heidi, como le decían a María Eugenia Vidal. Le gustaba Heidi. Ahora un porcentaje de los que le gustaba Heidi le gusta Milei. Hay un trumpismo en el campo de la derecha. Salió una facción Trump en el campo de la derecha. Es muy importante. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. No es que los obreros se transformaron en Milei. Surgió esto. Ahora, te quiero hacer una observación, porque recientemente vino
importante funcionario de Estados Unidos acá. Biden no apoya esto, porque Biden tiene su Trump en Estados Unidos. Es decir, que este es un fenómeno continental. Están los Trump, los Bolsonaro, los Duque, Sí. que quieren armar una corriente, y están los Biden, Fernando Enrique Cardoso, bueno, figuras centristas y todo lo demás, que dicen, si estos tipos prevalecen, va a haber una guerra civil. Ahora uno dice, che, no exageres, ¿cómo guerra civil? Y sí, tomaron por asalto el Parlamento en Estados Unidos para impugnar la victoria electoral de Biden. Entonces estás ante un escenario donde una parte de la derecha quiere ir con los tapones de punta. Esto es lo que está ocurriendo. Y una parte de la clase media, insatisfecha con cierre de esto, cierre de lo otro, lo quiere acompañar. Pero es una escisión de Juntos por el Cambio. No es que han ganado del campo popular hacia la derecha. Lo cual no deja de ser importante. Porque si vos antes tenías un macrista que no perdía la calma, y ahora tenés un grupo de macristas medio locos, pues, ojo, porque esto ya significa que quieren pelea más aguda, la van a tener, pero antes no era así. Todavía recuerdo a un kirchnerista que dijo que Macri era la derecha moderna. Esto ya no es la derecha moderna, esta es la que quiere Lola. ¿No es cierto? Estoy en contra del derecho al aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de esto, en contra de esto y de lo demás. Es una derecha fascistoide, que se encubre con una frase, con una demagogia liberal, como Trump, que era un fascista, que también tenía un lenguaje liberal. Él agarró y dijo, acá no hay que usar barbijo. Barbijo usa el que quiere, vacunarse vacuna el que quiere, y tiene el récord mundial de muertos Estados Unidos. ¡Claro, viva el liberalismo! Y vamos todos al cementerio. Ese es un falso liberalismo. ¿Está claro? Porque la libertad tiene que ser la libertad de todos con todos. Es cierto. No puede ser la libertad de uno para joderle la vida a la mayoría. Jorge, no queremos robarle mucho más tiempo, pero nos gustaría que en estos últimos minutos le deje un mensaje a la sociedad en general. Nosotros dejamos micrófono abierto para lo que usted quiera agregar. Mire, ¿en qué consiste la gran crisis que atraviesa este país? Catastrófica. En la pobreza. Este es el tema fundamental. Tan fundamental que el otro día una periodista de Clarín escribió de que los empresarios, los patrones, los capitalistas, dicen que en una sociedad que ha caído tanto a la pobreza, se hace difícil invertir, se hace difícil hacer negocio, porque estás rodeado de un ambiente que vos no sabés qué es lo que va a terminar pasando. Es decir, que ahora están los capitalistas que han aprovechado para llevarse la guita del país y provocar tanto pobre, están asustados de sus propias acciones. Mirá el punto que hemos llegado. Este es el problema central. Y nuestra plataforma toca esto como el problema central. Por eso nosotros colocamos 3 grandes reivindicaciones como centrales. El salario mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar, como fue en una época. Y ahora debería serlo más, porque la economía evolucionó, es más productiva, tecnología, tiene más capacidad, obviamente. El salario y la jubilación mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar. Primer punto. Y segundo punto, tiene que haber un plan de empleo en las empresas privadas. Si se quiere, aceptamos que sea transicional, donde las horas de trabajo que se emplean ocupen la mayor cantidad de personal, a costa de los capitalistas. Lo contrario, quiero decir, la ventaja también es que al tener más gente trabajando, también tenés más gente que consume. Claro. Y lo van a sentir los almaceneros, los negocios y todo lo demás, y va a tener un efecto expansivo. Pero hay que tomar medidas drásticas para que la gente entre a trabajar, para que gane un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. No te digo tirar manteca al techo por la India. Y lo mismo los jubilados. ¿Es posible que un jubilado gane 26.000 pesos? El 80% está en esa situación. 26.000 pesos. El otro día leí en La Nación que un empresario
no le pagaba, esta es la clave de la situación argentina, no le pagaba, un empresario metalúrgico no le pagaba a los obreros el salario de convenio. Entonces uno decía, no le paga el salario de convenio porque es un déspota. No, le pagaba para arriba. El salario de convenio es tan bajo, pero tan bajo, pero tan bajo, que el tipo dijo, yo no consigo trabajadores por el salario de convenio. Es la primera vez en la historia argentina que un empresario paga por encima de lo estipulado, tan bajo es lo que está estipulado. Este es el problema crucial. Por eso no hay que pagarle al FMI. Porque si todos estuviéramos nadando en riquezas, nadie le prestaría atención a un pago de una deuda, por grande que ella sea. Y bueno, ¿qué me importa? Tengo casa, tengo familia, tengo educación y todo lo demás, no le presto atención. Si ahora hay que prestarle una gran atención, es porque es un drenaje, es una hemorragia que afecta al cuerpo social argentino. Muchísimas gracias, Jorge, por el mensaje y por la visita a Del Bosque Radio. No, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco muy mucho esta invitación.